Día una vez más, hermanos, ¿cómo están? Espero que no me venga ningún acceso de tos, porque tengo un poquito de tos y por ahí me viene, así que sepan disculparme si en algún momento interrumpo un poquito el mensaje por la tos, pero me suele durar mucho la tos a mí cada vez que me engripo, me resfrío, y en ese proceso estoy de que me va a durar un tiempo. Ya estoy bien, pero la tos queda ahí. Vamos a tener una palabra de oración para comenzar. Padre Celestial, Padre amado, venimos a tu presencia otra vez en esta preciosa mañana, Padre, y ahora para ponernos en tus manos, Señor, para pedirte, Padre, que tú guíes el mensaje de esta mañana, que el Espíritu Santo, en absoluta libertad, Señor, pueda ser el que transmita este mensaje, que ponga palabra en mi boca, Señor, en mi corazón, y que sea absolutamente la palabra del Señor la que hable, Señor. Saca todo pensamiento humano, Señor, que pueda venirme a mi mente, Señor, en este momento, y que sea solamente lo que tú me has hablado en este tiempo a mí, Señor, y que pueda ser para bendición y edificación de tu iglesia aquí. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre. Amén. Bueno, queridos, gracias. Ahí está. ¿Se escucha mejor ahora? Ahí está. Bueno, hay no sé si es un dicho o algo, una palabra, una oración, que muchas personas dicen en el mundo, tal vez hasta nosotros le hemos dicho algunas veces, y es ver para creer. ¿Han escuchado, no es cierto? Mucha gente dice eso: yo necesito ver para creer. Y nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, nos ponemos absolutamente en contra muchas veces de esa forma de pensar o de esa forma de actuar, tal vez porque decimos qué falta de fe tener que ver para creer, ¿verdad? Pero si en realidad uno lo piensa bien, ¿cuánto nos ayuda ver para creer, no? No sé de dónde se ajusta esto. De acá parece ser. Este es lo que se cae. Pero ahí está. Vamos a venir un poquito más para este lado. ¿Cuánto nos ayuda realmente ver para creer cuando necesitamos a veces comprender algo, darnos cuenta de algo? Muchas veces lo hacemos después de haber visto algo y decimos: realmente, si no lo hubiese visto, no lo hubiese creído. Entonces nos ayuda esto de ver para poder creer muchas veces, dejando de lado el tema de la fe, ¿no es cierto? Pero nos ayuda ver cosas para poder entender o para poder creer o comprender ciertas cosas. Y fíjense en ustedes que en Mateo 7:16 la palabra nos dice que por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que ver muchas veces frutos, acciones de algunas personas para poder comprender y entender quiénes son o cómo son. La misma palabra nos dice: por su fruto os conoceréis. Pero también en Juan 13:35 dice: en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. No si decimos tener amor los unos con los otros, sino que tengamos amor, que pongamos en acción cosas que podemos ver, y entonces cuando la gente vea esas cosas, comprenderán entonces que somos sus discípulos. ¿Sí? Entonces es importante ver para creer. Ahora, de lo que voy a hablar esta mañana y voy a compartir con ustedes, por ahí muchos de los que estamos aquí diremos: no sé si tiene mucho que ver con nosotros esto, si en realidad esto nos toca o no. Yo no lo sé, pero el Señor lo puso en mi corazón, y su palabra nunca vuelve vacía, sino que va a producir el efecto para el cual Dios la da a la palabra. Lo puso en mi corazón el Señor, el Espíritu, entonces quiero compartírselo con ustedes. Y esto es más que todo para que nos examinemos, para que analicemos nuestra propia vida, ¿no? Se cuenta que un día un papá estaba por arreglar un pequeño desperfecto en su auto. Entonces quiere aprovechar esta oportunidad este papá para enseñarle algo a su hijo, enseñarle a colaborar en la casa, a enseñarle que tiene que hacer cosas en la casa. Era pequeño, entonces empezaba este aprendizaje, esta enseñanza de este papá con su hijo. Entonces le dice: ¿querés que juntos arreglemos el auto? Y claro, el niño, emocionado, le dijo: sí, papá, vamos. Entonces van hasta el auto, el papá levanta el capó del auto
y le dice al niño, anda adentro y tráeme un manojo de llaves para poder aflojar estas tuercas. Entonces el niño se va adentro de su casa y al rato vuelve con un manojo de llaves, pero trae las llaves de las puertas de la casa. Y entonces el papá le dice, no, querido, estas llaves no me sirven, no me van a servir para hacer el trabajo que tengo que hacer. Ahora el niño, ¿qué había hecho? Había traído llaves, que es lo que el papá le había dicho, tráeme llaves. Y él en su inocencia, en su desconocimiento, trajo las llaves para la casa, ¿no es cierto? Ahora, estas llaves no eran el tipo de llaves o de herramientas que el papá necesitaba para la tarea que necesitaba hacer en el auto, aunque llevaran el mismo nombre. Se llaman llaves igual que las otras, ¿verdad? No le servían para hacer este trabajo. Ahora, bien, yo creo que todos acá sabemos y conocemos que para acercarnos, para tener una relación con Dios, la herramienta fundamental y exclusiva, diría yo, es la fe. Para acercarnos a Dios, esta herramienta indispensable es la fe. Porque sin fe, dice la Biblia en Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Ahora, pensando en esta ilustración que busqué, me pregunto, ¿habrá algo que se haga pasar por fe? ¿Habrá algo que lleve el mismo nombre de fe, pero que no sirva para hacer el trabajo necesario que la fe tiene que hacer? ¿Podrá ser posible que la fe que algunos profesan o piensan tener realmente no sea suficiente para la salvación? Yo te invito y me invito a mí a que cada uno de nosotros hoy nos hagamos esta pregunta. ¿Para qué sirve mi fe? ¿Para qué sirve tu fe? Vamos juntos al libro de Santiago entonces para tomar la enseñanza de la palabra del Señor y vamos a ir a Santiago capítulo 2 y vamos a empezar a leer desde el versículo 14. Dice la palabra de Dios, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Me detengo 2 segundos ahí. Comienza Santiago diciendo, hermanos míos, le está hablando a creyentes, le está hablando a hermanos en la fe, como estamos haciendo ahora, hermanos en la fe todos nosotros. Dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Le está hablando a creyentes, en teoría salvos, y le pregunta, ¿podrá esta fe salvarte? Eso quiero que pensemos nosotros en esta mañana. Versículo 15, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y a alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué sirve tu fe? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, hombre vacío significa esto, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hasta aquí la palabra del Señor. Hay diferentes cosas a las que se les llama fe. Sabemos que muchas personas ponen la fe en muchas cosas, pero todos le llamamos fe y se le llama fe. Muchas personas creen tener fe, pero se engañan. En esta mañana, queridos hermanos, queridos amigos, creo que el Señor nos dice que es conveniente que nos examinemos para ver qué tan real es nuestra fe. Y quizás en el análisis encontremos que tal vez nuestra fe no es tan fuerte, o que nuestra fe es un poco débil. Quizás encontremos
que esa fe no sea fe también. Tengamos cuidado con eso, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos saber de qué sirve nuestra fe? Y la respuesta nos la da Dios acá en estos versículos que hemos leído. Es una respuesta sencilla, pero a la vez muy profunda, ¿no? Y dice, parafraseando todos estos versículos que hemos dado, observa las obras que produce tu fe y así verás qué tan útil y qué tan verdadera es tu fe. Y es que la fe, hermanos queridos, no se puede dividir de las obras. Una es consecuencia de la otra. La fe se demuestra en acciones. Imagínense usted esta situación. Estamos todos juntos aquí en el momento de la oración que tenemos los domingos y un hermano decide pararse en medio de la congregación y nos dice, queridos hermanos, oren por mí porque tengo un problema muy grande. Estoy mal en el trabajo. Hace prácticamente 2 días que mis hijos casi no comen. Y dentro de poco tiempo voy a tener que entregar mi casa porque ya no puedo pagar el alquiler. Y todos respondemos, uy, hermano, qué gran problema que tenés. Vamos a orar por ti. Vamos a orar para que el Señor pueda darte un mejor trabajo. Vamos a orar para que vos podás llevar el sustento a tu familia, para que podás conseguir otra casa y que pueda pasar todo. Y es lo primero que tenemos que hacer. Creo que es primordial que lo primero que debemos hacer es orar y poner a esa familia a los pies del Señor para que solucione sus problemas. Ahora, ¿ustedes creen que con esos buenos deseos vamos a llevar alimento al estómago de esos niños? ¿Con estos buenos deseos ustedes creen que vamos a hacer que este hermano pueda pagar el alquiler? ¿Con estos buenos deseos que vamos a solucionar el problema que tiene este hermano? Por supuesto que no. Con simple deseo solamente no vamos a solucionar el problema de este señor, de este hermano. La fuerza de nuestra sana intención y nuestros buenos deseos se demuestra en llevarle, por ejemplo, alimentos a ese hermano a la casa. Se demuestra en invitar a esa familia a nuestro hogar. Se demuestra por los medios que nosotros tengamos de tratar de conseguirle un mejor trabajo, de que consiga otro trabajo este hermano. Si expresamos deseos bonitos, pero no hacemos lo que está a nuestro alcance poder hacer, y no digo cosas que están fuera de nuestro alcance, sino las cosas que están a nuestro alcance hacer, entonces nuestras palabras van a sonar muy huecas y no le van a dar solución a este hermano. De igual modo, podemos hablar todo lo que querramos hablar de la fe, y podemos decir aleluya al Señor y levantar nuestras manos y podemos darle gloria a Dios, todo lo que querramos, pero si no se ven frutos, si no se ven resultados en nuestra vida, entonces la triste realidad es que la fe que profesamos tener ni siquiera nos puede llegar a salvar. Cuidado, ¿no? Esto es muy importante, tengamos mucho cuidado con esto, hermanos. Y yo cuando preparaba esto pensaba, ¿puedo decirle esto a mis hermanos, que son hermanos míos en la fe? Y bueno, Santiago se lo estaba diciendo a los hermanos en la congregación, tengamos cuidado con esto, porque podemos estar muy confundidos y aún muy convencidos, pero puede ser que también sea para con nosotros como aquellos que le dijeron al Señor, 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 y Él les responderá, nunca os conocí. Cuidado con esto, reflexionemos en esta mañana. La manera en que se puede ver la realidad de nuestra fe está en los efectos que ésta produce en nosotros, en nuestra vida, en nuestro ser. Miren, en las minas, cuando se quiere diferenciar o detectar los distintos minerales, se utilizan lámparas ultravioletas. Cuando la lámpara ultravioleta ilumina a los minerales, ellos reaccionan de distinta manera a la luz ultravioleta. Entonces así se puede distinguir qué tipo de mineral es, que de otra manera no se podrían detectar. Y la cuestión es igual, si nuestra fe es verdadera, se van a detectar los efectos que esa fe hace en nuestro ser, en nuestra vida y en la de los demás a través de nosotros. La cuestión es que la fe y las obras no se pueden dividir, como hemos leído recién en el versículo 18, que dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe
por mis obras, perdón. Ahora, es muy importante entender bien este versículo, ¿no? Estos versículos, porque podemos pensar que Santiago nos está diciendo que a la fe le tenemos que agregar obras para que sea verdadera. Que la fe necesita obras para que pueda ser efectiva y verdadera. Y no es lo que Santiago nos está diciendo aquí en esto. Santiago nos dice que si tenemos una fe verdadera, lo primero es la fe, entonces las obras surgirán y seguirán como resultado genuino de una fe genuina. Las obras serán genuinas si mi fe es genuina y no un simple obrar por activismo. ¿Me explico? Es igual con los árboles, ¿no? Si uno encuentra un árbol y no sabe de qué es, quiere saber si es un peral o es un manzano, y lo primero que tenemos que hacer es esperar a que el árbol dé frutos, y entonces si vemos que hay manzana no es un peral, y si hay peras no es un manzano. Eso sucede lo mismo con la fe. Si no hay frutos en nuestra vida, si no hay frutos en tu vida, sencillamente puede que tu fe no sea una fe bíblica. Puede que aunque tenga el mismo nombre, que la llamemos fe, no sea bíblica. Ahora, para que lo que estoy diciendo no sea solo teoría, pongamos nuestra atención en los hechos del padre de la fe que dice aquí Santiago, en los versículos que hemos leído, para que aprendamos de él. Su fe bíblica se mostró en acciones. Abraham ha sido designado como el padre de la fe, ¿no? Entonces Santiago comenta aquí su ejemplo, mencionando la ocasión en que Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, ¿no? Nosotros sabemos que el Señor no quería y no le iba a permitir a Abraham asesinar a su hijo. ¿Pero por qué? Porque tenemos la Biblia, porque tenemos el diario del lunes, pero Abraham no sabía eso. Abraham lo único que sabía era que Dios le había pedido que sacrificara a su hijo. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham tomó a Isaac, montaron, se fueron de viaje. Y Abraham fue hasta el monte que el Señor le dijo que fuera. Y allí juntó la leña y la puso sobre la peña y preparó todo y puso a su hijo Isaac sobre la leña. Y cuando levantó el cuchillo y en el instante que lo iba a bajar en el corazón de su hijo es que la voz llamó del cielo y le dijo que se detuviera, que no lo sacrificara. ¿Y por qué lo hizo? Porque Abraham ya había aprobado su fe en obediencia y en obra. Había puesto en obra la fe que él tenía en Dios. Él tenía fe de que Dios iba a cumplir con la promesa que le había dado de su herencia gigantesca. Y si tenía que matar a su hijo le daría otro y de alguna manera Dios lo haría. Por eso su fe lo movió a desarrollar esta acción, esta obra que él estaba por hacer, que era de sacrificar a su propio hijo. Por eso Abraham es considerado el padre de la fe. El apóstol cita aquí su ejemplo para mostrarnos que Dios nos acepta por fe, pero que las obras no pueden estar separadas de la fe. Ahora, ¿cómo sabemos que Abraham tuvo fe? Casualmente por eso, porque su fe se hizo visible en las obras, su fe se puso en acción, su fe lo movilizó a hacer lo que Dios le dijo que iba a hacer. ¿Y por qué lo hizo? Y porque su fe era verdadera. Abraham no dijo, Abraham hizo. Abraham no dijo, tengo fe. Abraham mostró su fe por las obras. Eso es lo que nos está enseñando Santiago aquí. Pero no solo Abraham mostró su verdadera fe a través de las obras, sino una mujer que también está de ejemplo aquí en los versículos que leímos. Prostituta ella, Rahab, una mujer que tuvo la misma experiencia que tuvo Abraham. Ella vivía en Jericó, todos lo sabemos, en los tiempos de la invasión, de la conquista de la tierra prometida por el pueblo de Israel. Y ella había oído acerca de las grandes cosas que el Dios de Israel había hecho con su pueblo. Y ella tuvo fe, ella creyó en ese Dios. Ella creyó que ese Dios iba a ayudar a Israel a conquistar su ciudad. Ella creyó que ese era el Dios único y verdadero, todopoderoso, por sobre todos los dioses que ella había adorado hasta ese momento. La fe de Rahab. Así que cuando llegaron los espías, ella los escondió sobre su techo. Y lo único que pidió fue que cuando Israel, en su certeza, en su fe, sabiendo que iba a ser conquistada Jericó, ella fuera salva
salvada y su familia también. Y eso fue lo que sucedió, ¿no? Israel conquistó Jericó y ellos fueron salvados. Y no solamente fue salva Rahab ahí, sino que ella se incorporó al pueblo de Israel y llegó a ser un antepasado del Señor Jesucristo. Rahab, la prostituta, es un antepasado de nuestro Señor Jesucristo. Acá en este ejemplo de Rahab vemos fe en Rahab. Vemos que ella primero creyó en el Dios de Israel, en el Dios verdadero, ¿sí? Pero esa fe se demostró en acción. Ella tuvo que esconder a los espías y arriesgar su propia vida y arriesgar la vida de toda su familia, por fe. Seguramente muchos dentro de Jericó habrán dicho, esto es pan comido para nosotros, amurallados, tenemos ejército, vamos a rechazar este ejército. Sin embargo, Rahab tuvo fe en que lo contrario iba a suceder. ¿Qué nos enseña esto? Que cualquier persona es capaz de tener una fe que agrade a Dios. Que cualquier persona es capaz de tener una fe que la salve, más allá de sus circunstancias, sea una prostituta, sea un asesino, sea un violador, sea lo que sea. Lo que nosotros humanamente podamos decir denigrantemente de una persona, para Dios eso no cuenta si hay un arrepentimiento verdadero y hay fe verdadera, una fe genuina que lo lleva a la salvación. Ahora, esta fe verdadera, necesariamente tiene que traducirse en obras en nuestra vida. Por eso dice Santiago que la fe se debe demostrar con acciones. Yo te mostraré mi fe por mis obras. Si vos querés tener fe, pero nada, querido hermano, ha cambiado en tu vida, entonces te estás engañando a vos mismos. Porque las obras no son solo acciones que hacemos para los demás. Porque hay muchas personas que no tienen a Dios y obran mucho para el prójimo. Socialmente son activos y ayudan y colaboran, ¿no? Sino que las obras de la fe se deben ver en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestro día a día, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Se deben hacer visibles en nuestra vida. Si nosotros seguimos siendo iguales o casi iguales de lo que éramos antes de haber recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y como nuestro Señor, y la única diferencia es que digo que tengo fe en el Señor Jesucristo, o digo tener esta fe que me salvó de mi condenación eterna, solo somos convencidos, hermanos, y no salvos. Y eso tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos qué clase de fe tenemos. Si la fe que yo tengo me ha salvado, si la fe que yo tengo ha producido cambios en mi vida desde que yo conocí al Señor Jesucristo. La palabra nos dice que a través de la fe Dios nos ha hecho nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. No podemos ser iguales de lo que éramos antes. Reitero, si seguimos siendo iguales o casi iguales de lo que éramos antes de conocer a Cristo, cuidado, porque tal vez estemos convencidos y no estemos salvados. Yo pregunto, ¿qué diría tu cónyuge si le preguntaran qué cambios ha tenido tu cónyuge desde que conoció al Señor Jesucristo? Y si la respuesta fuera ninguno, entonces es muy probable que no tengas una fe verdadera. ¿Qué responderían tus familiares o tus compañeros de trabajo ante la misma pregunta? Aquellos que te conocieron antes de que tú manifestaste ser un hijo de Dios y haber creído en el Señor Jesucristo. ¿O de qué manera ha cambiado tu forma de ser, tu forma de pensar, tu forma de hablar, tus gustos, tus preferencias, tus prioridades? Fijémonos lo que dice el versículo 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Su fe, la de Abraham está hablando aquí particularmente, y sus obras iban conjuntamente, trabajaban conjuntamente, y su fe llegó a la perfección, dice aquí, por las obras que hizo Abraham. Su fe verdadera en el Señor lo llevó a ejecutar todas estas obras genuinas, desde su corazón, no obras que se van a quemar, no obras de madera, heno, hojarasca, sino obras de plata, de oro, obras genuinas que salen de un corazón que se ha entregado al Señor Jesucristo.
Esto de ser una nueva criatura, ¿es un hecho en tu vida? ¿Es una realidad en tu vida? ¿Es una realidad en mi vida? ¿Soy distinto? ¿El Espíritu Santo ha trabajado dentro mío y ha cambiado cosas difíciles? Este versículo 22 nos muestra que la fe tiene una finalidad, que la fe es imperfecta, que la fe está vacía, que la fe es estéril y que la fe está muerta a menos que produzca obras en nosotros, en nuestra vida y en otros a través de nosotros. El apóstol Pablo dice lo mismo. Muchas veces se lo ha puesto en contrapunto a lo que dice Pablo, lo que dice Santiago, para decir que la Biblia se contradice, pero eso es mentira. Es complementario lo que Pablo dice y lo que Santiago dice sobre las obras y la fe. Porque justamente después de que Pablo nos dice que somos salvos por la fe y no por obras, nos dice que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Efesios 2:10. Para eso hemos sido creados. La fe tiene un sentido, para que genuinamente, por el amor que tenemos hacia Dios, podamos llevar adelante estas obras. Hermanos, pretender tener una fe que no produce obras es como tener un sol que no calienta, como tener un fuego que no quema o agua que no moja. Si pensamos así, estamos totalmente equivocados. Algo anda mal con nosotros, porque nuestras obras deben movilizarnos, debe mostrarse y debe evidenciarse en frutos, en obras. De igual modo, algo anda mal si nuestra fe no muestra frutos en nuestra propia vida. Y en todos los aspectos y en todos los lugares en donde nosotros transitamos, nuestro testimonio tiene que ser respaldado por acciones, no solamente por lo que testificamos con nuestra boca. Debemos ser honestos con nosotros mismos. En esta mañana debemos pensar si nuestra fe ha transformado nuestra manera de comportarnos, por ejemplo, en nuestro trabajo, en nuestra familia, sobre todo en aquellos que no creen todavía en el Señor y que nos han conocido a nosotros antes de conocer al Señor. Si esas personas ven en nosotros una persona distinta, un hombre y una mujer distintos después de haber manifestado con nuestra boca tener fe en nuestro Señor, ¿nuestras obras respaldan nuestra fe? Si no es así, pensemos, ¿de qué sirve nuestra fe? Si seguimos igual, queridos hermanos, y no hay ningún deseo interno de cambiar, entonces tengo que decirte honestamente que esa fe no te puede salvar. Es posible que te hayas bautizado, es posible que hayas hecho una oración de pedido de salvación guiada desde un púlpito por algún predicador, es posible que te consideres un cristiano, pero si no hay frutos en tu vida, si no hay obras, ni el anhelo de hacerlas, entonces no hay fe verdadera. ¿Se acuerdan del niño del principio, del de la ilustración? Le resultaron tan inútiles al papá las llaves que este niño les llevó, como también va a ser tan inútil una fe que no produce nada en nuestra vida y en la vida de los demás y en lo de nuestra familia. Si te estás dando cuenta en este momento que esta puede ser tu caso, que has estado viviendo una fe inútil, te invito a que renueves tu compromiso con el Señor. Te invito a que te entregues al Señor. Te invito a que realmente pongas una fe verdadera en el Señor. Te invito a que recibas al Señor Jesucristo. Y esto lo digo para aquellas personas que una vez hemos hecho manifestación de recibir al Señor Jesucristo, pero que si analizándonos vemos que no ha producido cambios en nuestra vida, no ha producido frutos, obras, si vemos que seguimos siendo lo mismo que éramos antes de decir que tuvimos la fe salvífica en nuestro Señor Jesucristo, sin ningún tipo de vergüenza entreguémonos al Señor. Hay sobrados casos y ejemplos de personas que, habiendo recibido al Señor Jesucristo de jóvenes, después se dieron cuenta que no eran del Señor y se entregaron al Señor en el momento en que el Espíritu los tocó. Y también hay casos hasta de hermanos ancianos, líderes de algunas congregaciones que se han levantado en medio de una reunión y han recibido el Señor después de muchos años de haber
creído tener una fe que se llamaba igual fe, pero que no era una fe verdadera y que no se había entregado al Señor Jesucristo. Te invito a darle vida a tu fe. Me invito a darle vida a mi fe. Invitemos al Señor, a Dios, que haga en nosotros lo que Él tiene pensado hacer con nosotros, que le demos el espacio, que realmente tengamos esa fe, que no necesitemos de pensamiento para obrar, sino que el obrar salga de nuestro corazón, como un hecho natural, como una consecuencia de una fe real, de una fe genuina y no de un convencimiento simple y llano. Hay tanto para hacer en cada lugar en donde está nuestra presencia, en el trabajo, en el barrio, en la familia, en la escuela, en la facultad, en la iglesia, en el club, en todos lados en donde nos movemos. Alguien dijo una vez que es posible servir y hacer obras para Dios sin amarle, pero es imposible amar a Dios y que no haya frutos en la persona que ama a Dios y que no haya obras en la persona que ama a Dios. Esto es lo que quería compartir en esta mañana, queridos hermanos, y como decía al principio, sé que estoy entre hermanos en la fe y conozco a la gran mayoría de los que están acá y conozco muchas obras y muchos frutos de ustedes, y a veces conozco cosas que ustedes no saben que conozco, y tal vez ustedes conozcan cosas que yo no sé que ustedes conocen, de acciones amorosas, de entrega, de muchas cosas que uno ve que nacen de un corazón entregado a Dios y que no necesitan de que se sepan, pero que por ahí el Señor, no sé si es obra de Él, tal vez sí nos muestra por terceros o de casualidad de que estos hermanos han hecho esas cosas. Y esas son cosas que salen de un corazón que ha recibido el Señor Jesucristo, un corazón que tiene una fe verdadera. Pero no lo sé si todos somos así. Y cuando preparaba esto decía, yo mismo me preguntaba, ¿puedo decirle esto a mis hermanos? Y si Santiago se lo decía a los hermanos a quienes les escribía, y esto es para nosotros, todas las cosas que han sido escritas para nuestra enseñanza, dice la palabra. Entonces, examinémonos, no nos acusemos ni nos juzguemos nosotros mismos, sino pensemos, examinemos si nuestra vida refleja, nuestros frutos en nosotros reflejan esa fe que decimos con la boca tener, si realmente vivimos en acción la fe que decimos. Yo creo, queridos hermanos, que este es un buen tiempo, el principio de año, para reflexionar estas cosas, antes de que la maquinaria de la congregación empiece a moverse, los engranajes, y empecemos a tomar servicios, y empecemos a querer obrar para el Señor, que sean obras que salgan del deseo de darle gloria a Dios, de bendecir a los hermanos, de edificar a la iglesia, y que no sea algo para que seamos vistos, que no sean obras que vienen de una fe no verdadera, de una fe no bíblica. Examinemos nuestro corazón, nuestro ser, para que podamos crecer en esto y ser auténticamente genuinos, hijos de Dios, y con una fe verdadera y bíblica. Que Dios bendiga a su Padre.